¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. Hoy, 10 de diciembre, Internacional de los Derechos Humanos, Día de la Democracia, justamente. Diciembre tiene muchos feriados, pero agregarle uno más sería demasiado. Pero la verdad es que el Día de la Democracia, Día de la Recuperación Democrática, ameritaría realmente hacer un lugar para esa celebración. 42 años de democracia, hay generaciones enteras ya que han vivido en democracia y bueno, celebremos ese detalle y bueno, realmente es digno de destacar. Hoy arrancan los mandatos de los legisladores nacionales electos el 26 de octubre, entonces también justamente muchos de ellos ayer anoche a las 7 de la tarde se reunieron con el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, justamente para ultimar detalles de lo que son los proyectos que se van a mandar en extraordinaria. Justamente los diputados de La Libertad Avanza mantuvieron una reunión entre las 7 de la tarde y las 8:30 pasadas, más o menos, que bueno, se ultimaron detalles y toda la expectativa ahora está puesta no necesariamente en el tema que se sale en diciembre, que es el presupuesto nacional, sino en la expectativa que está puesta en la reforma laboral, la modernización laboral que que justamente se esperaba anoche que se presentara. Después se dijo que hoy iba a entrar en mesa de entrada del Senado. Finalmente, bueno, se va demorando algunas horas más. Estaba la intención manifiesta de tratar el tema mañana en comisión. Ya había algunos que especulaban con que eso tuviera un trámite rápido para ver si existía la posibilidad de que en el Senado pueda llegar a tratarse y darle media sanción la próxima semana. Pero bueno, lo que se supo al mediodía más o menos, supo que el representante de la CGT van a estar esta tarde a partir de las 16 con senadores, los senadores y del oficialismo, y bueno, van a intercambiar opiniones respecto de lo que va a hacer este proyecto, así que seguramente demorará por lo menos a ver algunas horas más en la presentación del mismo y entonces en todo caso quedamos a la expectativa de ver si mañana arranca o no ese debate en comisión. Pero bueno, vamos a los títulos de la jornada y después nos metemos de lleno en el programa. Informe final del Consejo de Mayo. El Poder Ejecutivo de la Nación presentó el contenido de la agenda legislativa del 2026. Ley de Libertad Educativa busca garantizar el derecho de enseñar y aprender, reconocer el rol de las familias y promover diversidad de proyectos pedagógicos. Ley de Compromiso Nacional. El gobierno quiere su aprobación para garantizar el equilibrio fiscal y estabilidad monetaria. Esos son algunos de los títulos de esta jornada. Hacíamos referencia justamente a algunos de los proyectos justamente que salieron del Consejo de Mayo y que se dieron a conocer ayer mismo, el día en el cual bueno, se dio el informe final de ese organismo que trabajó durante largos meses en los últimos tiempos y bueno, trabajaba para estas reformas que se van a tratar en extraordinarias. Ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José, Sebastián? ¿Cómo andan? Sí, hay que ver si, como contabas, está prevista una reunión de referente de la CGT con el bloque de senadores peronistas allá en el Senado, acá enfrente. Hay que ver si esa reunión se desarrolla, se concreta con ya el proyecto confirmado, ¿no? Porque era un poco lo que estaban esperando. De hecho, ya hubo reuniones de dirigentes gremiales con referentes peronistas, pero bueno, estaban viendo, la CGT estaba, como contamos ayer, está calibrando a ver hasta qué punto se pinta la cara, digamos, con este proyecto de modernización laboral, de acuerdo a cómo afecte a las estructuras gremiales, al financiamiento y a diferentes cuestiones, más allá del resto, ¿no? Va a ser la resistencia, el rechazo. Bueno, hay que ver si a las 4 de la tarde
ya tenemos la confirmación. Posiblemente del lado del gobierno esta demora se deba al mismo motivo, ¿no? Hasta ver hasta qué punto avanza en ese sentido, porque cuanto más avance, posiblemente va a encontrar más resistencia, no solo en la CGT, sino en los votos, porque bueno, el peronismo principalmente se va a mover en función de eso. Así que sí, es una de las incógnitas más fuertes, ¿no? Las intrigas más fuertes para estas extraordinarias, ver hasta qué punto el gobierno va a avanzar con el proyecto. Más allá de que una vez que se presente, también se supone que va a haber un margen para negociar, ¿no? Para retirar o para modificar algunas cuestiones. Claro, veremos entonces cuál es las alternativas que propone, porque bueno, la CGT está buscando los votos, a ver si hay votos como para resistirlo en el Senado, un Senado donde el peronismo ya ha sufrido una gran merma. Entonces habrá que ver si alcanza el número para resistir esta modernización. Arranca de más abajo, ¿no? Claro, de 28, 24, 28, a lo mejor para este tema, ¿no? Para este tema a lo mejor, sí. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, sí, este tema de la reforma de modernización laboral es muy importante. Ingresaría por el Senado. La nueva jefa de bloque libertario en el Senado le agarró una especie de ataque de ansiedad y pensó que podía liquidar tanto ese tema como la ley de glaciares, junto con el presupuesto y la ley de inocencia fiscal, en este primer llamado a extraordinarias que comienza hoy, ¿no? Hoy es un punto de inflexión en el calendario legislativo porque se da el recambio legislativo. Es el primer día, digamos, en que los 127 diputados electos toman posesión de sus cargos y al mismo tiempo es el primer día de sesiones extraordinarias con una agenda que en la Cámara de Diputados va a estar concentrada centralmente por la discusión de la Ley de Presupuesto 2026, que recordemos ya había tenido dictamen favorable, pero se reseteó esa negociación a la luz del final del periodo ordinario de sesiones, así que ahora vuelve a foja cero la discusión y el gobierno tiene que otra vez sentarse a negociar con los gobernadores para que validen un texto que sea digerible para ellos. Y por otra parte, la ley de inocencia fiscal, que es un proyecto para que se pueda utilizar los dólares, los llamados dólares bajo el colchón, y que se inyecten en el circuito virtuoso de la economía. Para un segundo llamado a extraordinarias van a quedar los otros temas que están muy tenidos por el prisma de lo que fue el informe final del Consejo de Mayo, que fue anunciado con bombos y platillos ayer en la Casa Rosada y que después fue detallado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se hizo presente en la Cámara de Diputados a pedido del jefe de bloque libertario, Gabriel Bonori, para que explique los detalles de esta agenda que va a condicionar seguramente este segundo llamado de extraordinarios, donde se van a tratar los temas que vienen del Senado, como la reforma laboral y la ley de glaciares, pero también posiblemente, si entra, la reforma tributaria y algunos temas más, como podría ser, por ejemplo, la ley de equilibrio presupuestario y monetario. Después hay otros temas que se desprenden también de este informe del Consejo de Mayo, pero que recién van a asomar cuando se inicie en marzo el año ordinario, como por ejemplo todas las modificaciones tendientes a consagrar la inviolabilidad de la propiedad privada y algún tema también como la ley de libertad educativa que consagra el principio de la autonomía pedagógica de las instituciones educativas. Es un temario muy interesante que se va a empezar a dosificar en el tiempo, ¿no? Había una pretensión de Patricia Bullrich de tratar de concentrar todo en diciembre, pero hubo un reconocimiento por parte de muchos actores del gobierno y también voces legislativas importantes de que no dan los tiempos y se va a distribuir en una secuencia de tiempo un poquito más larga. Así es, y bueno, mencionabas recién al ministro de Desregulación. Veamos un tuit que emitió Federico Sturzenegger. A ver si lo tenemos acá, el tuit. A ver. El ministro Federico Sturzenegger presentó a nuestro bloque los proyectos que van a hacer Argentina grande nuevamente. Ese es el tuit del bloque del diputado de la Libertad Avanza. Y veamos lo que decía también el ministro de Desregulación. Acabo de presentar en la reunión de bloque
los puntos del Consejo de Mayo que se anunciaron hoy: modernización laboral, viabilidad de la propiedad privada, recursos naturales, apertura comercial, bueno, un montón de temas que estuvimos discutiendo. Vamos a hacer Argentina grande nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí le escuchábamos al ministro de Desregulación, justamente que, como decíamos al principio, se reunió ayer a partir de las 7 de la tarde en el Salón Blanco con los diputados de, ahí vemos imágenes de los diputados de la Libertad Avanza, ahí estaban todos reunidos, todos los nuevos y los viejos. Recordemos que este es un bloque que se ha triplicado en cuanto al número que tenía hasta ayer nomás. Ahí está la reunión que se mantuvo en el Salón Blanco, del que se han hecho cargo, ahí hacen las reuniones. Antes el salón les quedaba un poco más grande y ahora, bueno, les queda justo para los 95 que son. Parece un teórico en una facultad, ¿no? Digo, por la cantidad de gente, por bueno, la dinámica de masterclass que tuvo Claro. con el ministro de Desregulación, flanqueado por sus dos principales secretarios, el secretario de Desregulación, que es Alejandro Cacassi, un conocido de la casa, y el secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, que es Maximiliano Fariña. Bueno, de hecho, muchos de los diputados, para ellos fue su primer actividad de formación legislativa. Claro. Y concurrieron a este lugar, al Salón Blanco, con cuaderno y virome en mano, ¿no? A tomar apuntes. Y en esta reunión eran diputados electos, 60 de esos que ven ahí eran diputados electos y ya hoy ya son diputados con mandato vigente, aunque en realidad, bueno, una vez que jurás ya sos diputado, bueno, no importa, son cuestiones, pero bueno, el mandato arranca desde hoy. Y bueno, entre los proyectos que presentaron, o los proyectos que se dieron a conocer ayer después de esa reunión que hubo del Consejo de Mayo, justamente se anunciaron en la página de Mi Argentina, figuran todos los proyectos que salieron a la luz de ese organismo que comenzó a funcionar a partir de las reuniones que se dieron una vez aprobadas la ley de base, justamente. Y uno de esos proyectos es es uno de los que está en el temario de extraordinarias, es el proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, y de eso nos va a hablar Martín. Así es, José, es uno de los 6 proyectos para esta primera tanda, ¿no? Es un proyecto que ya tiene algún tiempo. Hace unos meses el gobierno lo había presentado, pero claro, en ese momento estaba en una situación de debilidad, no como para impulsarlo. De hecho, lo presenta casi de alguna manera a la defensiva, cuando la oposición venía aprobando, sancionando leyes que ampliaban el gasto ¿no? del Estado, proyectos que el gobierno que Milei vetaba, en algunos casos podía sostener los vetos, en otros no, que tenían que ver con recursos para discapacidad, para financiamiento universitario, jubilados y demás. Bueno, lo que hizo ahí el gobierno fue presentar este proyecto para decir toda ley que se sancione tiene que tener tiene que especificar de dónde van a salir los recursos. De hecho, cuando el Congreso insistió con alguna de las leyes vetadas, tampoco el gobierno lo puso en práctica con ese argumento, ¿no? Decir, bueno, no tengo los recursos, no tengo manera de implementar esta ley. Ahora que cambió la composición de la Cámara, que el gobierno pasa de la defensiva a tener iniciativa, bueno, va a intentar sancionarlo este mes, aprobarlo o por lo menos avanzar. Y bueno, tiene que ver con... Es una ley que, estaba pensando, que el presidente anunció en una cadena nacional. Claro. Y la dio esa ley. Septiembre. Y que después tardó en presentarla, pero bueno, él lo había mencionado. Claro, fue como un argumento ante tantas leyes que sacaba la oposición en ese momento, claro, como para decir, bueno, esta es nuestra posición, nuestra respuesta, no vamos a implementar leyes que no digan de dónde salen los recursos, ¿no? Claro. Pero claro, en ese momento ni siquiera se presentó, ni siquiera llegó al Congreso. Ahora es el momento con esta nueva composición. El proyecto lo que prohíbe es directamente que se sancione un presupuesto con un resultado financiero deficitario. Algunos economistas y opositores lo que dicen es que, bueno, que no contempla los ciclos de la economía, ¿no? Que pueden tener que ver, pueden tener diferentes momentos, pero bueno, eso es como una regla, ¿no? para
para el gobierno de Milei y directamente la prohíbe. Ese es uno de los primeros artículos. Vamos a la siguiente placa, que habla de que, bueno, un presupuesto, por supuesto, es una proyección de los gastos y los ingresos. Entonces, si durante la ejecución de ese presupuesto al año siguiente se produjera tanto una disminución de los ingresos como una suba de los gastos que genere un déficit, bueno, pone en cabeza del jefe de gabinete, en este caso Manuel Adorni, la obligación de adoptar las medidas para que enseguida se restablezca el equilibrio. Es decir, o tiene que buscar alguna manera de aumentar los ingresos o reducir los gastos para volver a ese equilibrio. Previamente, esto no está en las placas, tiene que haber un informe de sustentabilidad fiscal elaborado por la Secretaría de Hacienda de Economía. Esto también lo pide para los proyectos. Si son proyectos del Ejecutivo, lo tiene que hacer Hacienda, y son proyectos de diputados o senadores, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que generalmente pasa, pero el proyecto, en caso de sancionarse, lo hace obligatorio. Claro. Como que tiene que estar bien estipulado cuál va a ser el gasto fiscal de ese proyecto. Y lo mismo de parte del gobierno, ¿no? Vamos a la siguiente, que se refiere a la sanción de las leyes. Esto genera polémica, va a generar mucha discusión acá en el Congreso. Toda ley que establezca gastos no contemplados en el presupuesto comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en el presupuesto del año siguiente. Es decir, claro, esa es una ley justamente con nombre y apellido. Una ley una ley tapón de las leyes que pudieran sancionarse. En el caso de las que se sancionaron este año, bueno, tal vez no hubiese tenido que vetar Milei, porque no hubiese, con esta ley vigente, claro, tal vez no hubiese hecho nada y no entraban en vigencia. Lo que pasa es que ahí entra a jugar, ¿cuál es la ley que tiene mayor estatus, ¿no? No necesariamente una ley tiene mayor importancia que otra que también está vigente. Sí. ¿Por qué una taparía a la otra si las dos tienen fuerza de ley, ¿no? Claro, porque esta es una ley en definitiva, no claro, es la una ley, no es la Constitución. Claro, bueno, ahí podría haber una disputa jurídica, ¿no? Va a haber muchas discusiones en el debate de esta ley, porque bueno, sí, los diputados opositores, ya senadores, ya están diciendo que bueno, que no se puede, tanto para el Congreso como también para el Poder Ejecutivo, porque después vamos a ver en las placas siguientes que modifica el Código Penal para imponer penas de prisión para los funcionarios del Poder Ejecutivo que generen déficit. Bueno, ahí también se abre un debate sobre la penalización, la judicialización de las decisiones políticas, ¿no? del gobierno, que ya se discutió en casos como Dólar Futuro y en algunos otros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que dice el proyecto es que toda ley que se sancione, salvo, dice que quedan exceptuadas las que especifiquen de dónde salen los recursos para el costo fiscal de la ley. Esa no hay problema, esa entran en vigencia, las que no quedan para el año siguiente. Vamos ahora a la parte de las reformas al Código Penal. Dice el proyecto que será reprimido con prisión de 1 a 6 años, es decir, de acuerdo a cómo sea la gravedad de la condena, no es carcelable. Inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de esa condena. Al funcionario, esto lo citamos textual porque es bastante amplio, ¿no? Que dictare, aprobare, autorizare o ejecutare. Es decir, pueden entrar varios en la volteada. Normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el presupuesto sin contar con los recursos debidamente acreditados. Ahí, bueno, que incrementen y también que modifiquen, ¿no? Es como también bastante fuerte la restricción. Y también, vamos a la próxima, hay otra pena que establece para los funcionarios que autoricen la emisión monetaria, la ordenen o la ejecuten, ¿no? Establece prisión de 3 a 10 años. También lo de la inhabilitación no lo pusimos acá, pero también se repite como en el artículo anterior.
que ordene, ejecute o autorice la emisión monetaria en violación a las reglas de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, esto también va a generar bastante, como decíamos, bastante discusión. Lo que dicen los críticos del proyecto es que, por ejemplo, iría en contra de medidas que tomó el propio gobierno, como hace muy poquito una baja de las retenciones, sin detallar cuál era el costo fiscal, bueno, cómo se iba a reemplazar esos recursos, y también que algunas de las medidas también ya están contempladas en leyes vigentes, como la Ley de Administración Financiera y la de Responsabilidad Fiscal, como que también se superpone con normativa. Así que bueno, va a generar bastante discusión. Tiene a favor el oficialismo en que generó cierto consenso, ¿no? En la sociedad y en la dirigencia, en que no está mal o no necesariamente está mal el ajuste y el equilibrio fiscal. Así que también puede poner en una situación incómoda a los opositores que rechacen esta ley, ¿no? Claro. Van a decir, bueno, Sí, la regla el fiscal. despilfarro de siempre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se puede dar un lindo debate. Esto de no gastar más de los ingresos que uno tiene, ¿no? Como Estado Nacional. Esa es la idea. Veremos a ver si por lo que decís la letra chica de esta norma, evidentemente va a dar un espacio para un gran debate. Estas son de las leyes que quedan ya para enero, febrero para el debate, pero será en extraordinarias. Veremos si así cómo es que termina avanzando en el recinto, en comisión primero, en el recinto después. Veremos en definitiva si es una de las 6 leyes a las que apuesta el gobierno en esta gestión. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Seguimos con plenario y bueno, hablábamos del tema que es el tema del día, el tema de ayer, el tema de hoy es y tema de mañana seguramente, que es el tema de la modernización laboral
el proyecto que se esperaba que, o se sigue esperando para de un momento a otro que finalmente se salga a la luz. Anduvo circulando un proyecto, un anteproyecto que estuvo circulando por todos lados, que es un poco que, bueno, fue lo que se comentaron desde muchos lugares, en muchos lugares, y de lo que opinó justamente, opinaron los sindicalistas. Los sindicalistas que, bueno, ya se han puesto algunos ya, los más duros, en pie de guerra contra esta norma, inclusive cuando no les se supone que no los alcanza a ellos, como sucede con los estatales, que ayer hicieron un paro, justamente organizó el gremio ATE. Justamente, y bueno, y lo que decíamos, los representantes de la CGT van a estar esta tarde justamente con los senadores de Unión por la Patria para, bueno, buscar unificar fuerzas para ver si pueden frenar esta iniciativa, una iniciativa de la que nos va a dar detalles Sebastián ahora. Sí, bueno, se pueden empezar a dar algunos detalles, algunos elementos, pero todavía sin precisiones, ¿no? Porque el proyecto oficial todavía no fue difundido, ¿no?, por las fuentes oficiales. Empezó a circular, sí, por canales extraoficiales un borrador que nos dan algunos elementos con los cuales podemos especular, y en eso va a estar basada esta exposición, pero todo esto es materia preliminar, ¿no? Todavía no tenemos los elementos definitivos, pero sí, se espera un rechazo contundente de parte del movimiento obrero organizado. De hecho, el consejero en representación del movimiento obrero en el Consejo de Mayo es el secretario general de la UOCRA, Martínez, sí, que, bueno, faltó, ¿no? No estuvo presente en la presentación del informe final del Consejo de Mayo, lo cual generó una sensación de malestar, ¿no? O una sobreactuación de malestar, para quedar bien, en todo caso, con sus compañeros del movimiento obrero. Pero claramente las dos CTA y los sectores más duros o más combativos de la CGT no quieren saber nada con los elementos que ya empezaron a circular como posibles, bueno, como parte de este repertorio de modernización laboral. Así lo llama el gobierno nacional, ¿no? Una modernización laboral, que tiene distintas patas, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a repasar cuáles son los ejes rectores. En principio, lo que es la descentralización de la negociación colectiva, priorizando los convenios individuales por empresa con prioridad, ¿no?, sobre los convenios por sector de actividad, ¿no? El principio es que prevalece los acuerdos en el ámbito menor por sobre los acuerdos que se producen en los ámbitos mayores. Es decir, que un acuerdo que se logra acordar en el marco de una empresa con un trabajador tiene mayor jerarquía que los acuerdos que se puedan cerrar en paritaria con los representantes sindicales de la actividad en cuestión. Otro de los emblemas de esta reforma de modernización laboral tiene que ver con la naturaleza dinámica de los salarios, ¿no? Que a lo que se apunta es a generar, bueno, un salario básico y después un remanente que va a estar atado a índices que hay que ver cómo se miden, de productividad, de rendimiento o de mérito, ¿no? Esto puede generar también una baja en el costo laboral e incluso en el costo de despido, porque todos estos elementos de rendimiento, de productividad, que puede tener la forma de un bono, no se computan a la hora de la liquidación del pago resarcitorio, con lo cual ahí tenés una baja del costo resarcitorio o la indemnización. La limitación de la ultraactividad de convenios colectivos. Bueno, la ley actual de contratos de trabajo es una ley bastante antigua, que data de antes de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar de 1974, establece que aunque los convenios colectivos de determinada actividad estén vencidos, sus efectos siguen corriendo hasta tanto no se cierre una nueva paritaria, no se cierre un nuevo convenio colectivo. Bueno, esta reforma del gobierno de Javier Milei, si se concretara, si este punto terminase en la versión definitiva, viene a terminar con esta lógica, y los acuerdos que están extintos, los convenios colectivos que ya están vencidos, dejan de tener vigencia. Solamente podrían llegar a conservarse los efectos
de lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, pero no todo lo que tiene que ver con lo económico. Ahora sí, pasamos a la siguiente placa con más elementos de esto que empieza a visualizarse, ¿no? Esto que empieza a tomar forma. Por ahora tenemos simplemente un boceto porque, reiteramos, no tenemos el proyecto definitivo, que viene dilatándose un poco. Muchos pensaban que ayer, en el marco de la difusión del informe del Consejo de Mayo, también iba a haber, se iba a conocer el proyecto, la letra del proyecto de la Ley de Modernización Laboral. No fue así. Se dice que ya está muy avanzado y que está la firma del presidente de la Nación, que está todavía en Noruega, ya retornando al país, donde fue a acompañar a María Corina Machado a la entrega del Premio Nobel de la Paz. Así que bueno, este es un tema que preocupa y mucho a Javier Milei y a su entorno, sobre todo también a los, al Ministerio de Regulación y Transformación del Estado y al Ministerio de Economía también. Acá hay unas cuestiones que son quizás un poquito más opacas, como para poder transmitir, que tiene que ver con la presunción de existencia de contrato de trabajo. Hasta ahora se presuponía la existencia de una relación laboral bajo cualquier supuesto. Con esta modificación, lo que se introduce es que, por ejemplo, aquellas modelos de contratación de servicios, de oficios o de profesiones que no estén englobadas bajo la forma de la relación de dependencia, no puede presumirse que hay una relación laboral. Son simplemente contrataciones de prestadores, ¿no? Eso exime, por supuesto, de obligaciones para quien está empleando esa fuerza laboral. Y de la mano de esto también está la reestructuración del principio de responsabilidad solidaria en la contratación de terceros. A partir de esta reforma, a lo que apuntaría el gobierno, lo decimos siempre incondicional, es que las empresas principales que contratan por determinados servicios, empresas tercerizadas, dejan de tener responsabilidad y obligaciones sobre esos trabajadores. Se considera que esos trabajadores son empleados directos de la empresa que registra la relación laboral, entonces la empresa principal deja de tener responsabilidad solidaria sobre esos trabajadores, salvo cuando mediaran maniobras fraudulentas o algún tipo de irregularidad o deuda en el pago por los servicios prestados, ¿no? Pero un criterio mucho más restrictivo que el que está en la ley que está actualmente vigente. Y finalmente, bueno, una baja también sustantiva en las contribuciones patronales, sobre todo aquellas que aportan a un fondo de asistencia laboral. Ahí hay una baja de 2 puntos. Seguimos con la siguiente placa para seguir repasando esto que son los ejes centrales de una posible ley de modernización laboral, que vamos a conocer sus detalles finales en los próximos días seguramente. Bueno, algo que ya se anticipa, ¿no? El pago no se va a restringir solamente a la moneda local, sino que se abre la puerta a que se pueda acordar libremente entre las partes, entre el empleador y los empleados, el pago en una moneda extranjera, que puede ser dólar, euro o cualquier otra especie vinculada a una divisa extranjera. Vacaciones, esto es importante porque lo que se establece es que el empleado tiene que avisarle a su empleador con 45 días de antelación. Actualmente es un poco más flexible el acuerdo. También se establece que las vacaciones tengan que ser tomadas entre el 1 de octubre y el 30 de abril de cada año, salvo excepciones que tienen que ser debidamente justificadas, y un fraccionamiento, y esto me parece interesante y creo que no hay tanta, no va a haber tanta conflictividad al respecto, que se pueda fraccionar el periodo total de vacaciones del cual goza cada trabajador en periodos no menores a 7 días, ¿no? Y que se puedan tomar de manera intercalada, me parece un punto bastante positivo. Y este es un tema que sí va a levantar alguna suspicacia, que puede generar algún tipo de objeciones. La cuestión del banco de horas, ¿no? Esto de que un trabajador que trabajó algunas horas de más en determinada jornada tenga la posibilidad de compensar esas horas trabajadas por demás al día siguiente o cuando lo determine, trabajando menos, ¿no? Y de esa manera generar un efecto neutro. Esto puede, es lo que dicen los gremios, atentar contra el pago de horas extra. Por eso ponen la lupa sobre esta cuestión que les preocupa
que les preocupa muy especialmente. Ahora sí, bueno, preaviso de extinción de contrato. Acá llegas a la parte, me parece, clave de la verificación, que es lo que más esperan en el tema de los empresarios, me parece. Sí, el preaviso, digamos, actualmente para aquellas relaciones laborales que son de más de 10 años, el empleador, si va a echar a una persona, le tiene que avisar por lo menos con 3 meses de antelación. Con esta modificación, el plazo máximo, el periodo máximo al cual está obligado el empleador a comunicarle al trabajador que va a ser prescindido sus servicios, es de 2 meses. Y el criterio o el parteaguas sería a los 5 años. Después de si un trabajador tiene una antigüedad mayor a 5 años, le tiene que avisar con 2 meses de anticipación. Y si ese trabajador tiene una antigüedad inferior a los 5 años, alcanza con que el preaviso sea de 1 mes de antelación. Esa es la única modificación. No me parece que sea tan sustantiva o que vaya a mover el amperímetro. Después, la indemnización por despido sin causa justa, ¿no? Se mantiene el criterio de que el pago es de 1 mes por cada año de servicio o fracción inferior a 3 meses, mayor a 3 meses, tomando como base el mayor salario percibido en el último año de servicio, pero, y acá está el quid de la cuestión, no entran en la base de cálculo de la indemnización o del pago resarcitorio todos los ítems que tienen que ver con aguinaldo, vacaciones, bonos, premios, y eso bajaría sustancialmente en algunos casos el pago que tiene que hacer el empleador, ¿no? También la indemnización por despido injustificado antes del plazo, porque hay algunas situaciones de contratación laboral que son por un plazo determinado, y si el empleador prescinde de los servicios antes de cumplirse ese plazo, no solamente le tiene que pagar por la totalidad del periodo, o sea, la indemnización por la totalidad del periodo, sino que además habilita al trabajador a iniciar una demanda por daños y perjuicios. Con esta modificación a la que apuntaría, lo decimos de vuelta en términos potenciales, el gobierno nacional se acota porque ya no tiene que pagarle por daños y perjuicios, y eso genera, una baja del costo indemnizatorio para el empleador. Y también es importante porque no queda atado a la discrecionalidad o al cálculo arbitrario de un juez, sino que un empresario va a tener mayor previsibilidad para saber cuál es el rango máximo del costo de un despido de un trabajador, ¿no? En ese sentido es importante para darle seguridad jurídica y previsibilidad a los empresarios. Después, las contribuciones patronales ya lo habíamos dicho, y seguimos con la siguiente placa. El periodo de prueba es algo que ya se había modificado en realidad con la ley Bases, era uno de los aspectos que modificaba condiciones de trabajo, pero ahora se refuerza, ¿no?, en esta ley también, en este proyecto de modernización laboral, pasando de 3 meses a 6 meses como mínimo, que es un periodo dentro del cual el empleador puede prescindir o echar a una persona sin tener que pagar una indemnización. Antes era de 3 meses, a partir de la ley Bases y con mayor énfasis a partir de esta posible reforma laboral, el plazo del periodo de prueba pasa a ser de 6 meses. Después tenemos la cuestión de el régimen de servicios de reparto por plataformas, y acá entra todo el espectro vinculado a, Rappi, Pedido Ya, perdón si estoy nombrando alguna de las empresas, pero me parece la forma más gráfica, claro. Como Uber, Cabify, Didi y demás. Esto lo que apunta es a generar un cúmulo o un marco de protecciones para los trabajadores. Por ejemplo, las empresas de aplicaciones tienen la obligación de dotar de elementos de seguridad vial, dependiendo cuál es el vehículo en el que se transporta el repartidor. Esto genera mayor protección para los trabajadores, que también van a gozar del derecho a la conexión y van a tener libertad horaria para poder trabajar en el horario que ellos quieran, por el tiempo que quieran, y además van a tener la posibilidad de trabajar para distintas plataformas a la vez, y ninguna empresa de aplicaciones puede generar ningún tipo de objeción por esa decisión independiente del trabajador.
Por otra parte, la limitación de la ultraactividad de convenios colectivos, ya lo habíamos dicho. Había una placa anterior Sí. que la pasaste de largo, me parece que estaba A ver. interesante, que era la de la tutela sindical, me parece. Sí, la tutela sindical tiene que ver con la inmunidad sindical. La inmunidad, por ejemplo, bueno, los delegados sindicales van a contar con hasta 10 horas semanales en los cuales van a poder desarrollar actividades sindicales que le van a quitar al tiempo de trabajo Claro. por la tarea por la cual fueron contratados, sin ningún tipo de recorte a sus remuneraciones, ¿no? La inmunidad sindical, que es la inmunidad frente a eventuales despidos, suspensiones o modificaciones de las condiciones de trabajo, corre desde el momento en que, se postulan los dirigentes sindicales que quieren ejercer esas tareas en los ámbitos de trabajo. Pero hay una restricción muy fuerte para las asambleas. Por un lado, se tiene que notificar al empleador. Si se va a utilizar una instalación de la empresa, también se tiene que pedir permiso al empleador. Y además se le va a descontar a los trabajadores, salvo a los delegados que tienen esa inmunidad, pero a cualquier trabajador que quiera participar de esas asambleas en los lugares de trabajo, durante el horario laboral, durante la propia jornada, se le va a descontar el tiempo proporcional que le están dedicando a esa actividad sindical y que le están quitando al desarrollo de sus tareas habituales. Con lo cual, bueno, este es un punto que sí es mirado muy de cerca por los gremios que no quieren perder el derecho al derecho a la asociación sindical, el derecho a la organización en los lugares de trabajo. Y de la mano de esto también se configurarían algunas acciones como infracciones muy graves que van a tener un correlato también de sanciones, ¿no? Por ejemplo, bloqueo de establecimientos, también intimidaciones o amenazas a personas a ejercer su derecho a trabajar. Digo, personas que no quieran adherir a medidas de fuerza y son violentados, intimidados por delegados sindicales y acusados, no sé, de carneros. Bueno, frente a eso va a ser considerado una infracción muy grave que va a merecer un tipo de sanción. Esas son algunas de las acciones sindicales que van a estar contempladas como infracciones muy graves y que van a recibir una represalia vinculada a esta normativa, ¿no? Así que, medio que hasta ahí llegamos con este resumen de lo que contemplaría una reforma de modernización laboral para bajar los costos laborales y de esa manera generar mayor productividad y mayor competitividad para alentar las inversiones y de esa manera generar una mayor producción de empleos. Después tenés quienes te dicen desde la otra campana que con estas modificaciones, por ejemplo, al bajar el costo del despido, vas a generar más incentivos para que los empleadores se desprendan de mano de obra, ¿no? Y eso va a agravar el problema y el remedio va a terminar siendo peor que la enfermedad. Sí, el debate está abierto. Claro, me parece que entendería que esta ley cuando salga no es retroactiva, tiene que ver de acá para adelante, entonces no es lo que va a servir. Cuando buscas excusa de decir, va a servir para que todas las empresas salgan a echar gente barato. No, porque justamente se entiende que no le va a afectar los derechos. Ninguna ley es retroactiva, ¿no? Claro, entonces no es para eso, justamente es para incentivar el trabajo, veremos después si sucede. Sí. Ahí había la cuestión de los despidos, se hablaba de la mochila austríaca, este tema del sistema de que hicieran un aporte las empresas para después tener un fondo y que había resistencia de las empresas justamente de que ese aporte obligatorio de 3% no nos convencía demasiado y veo que no lo mencionaste es el fondo de desempleo. Sí. Sí, hay un borrador que de todos modos no hay que tomarlo como parámetro. Sí, totalmente claro. Pero no figuraba esa cuestión. Esa es una de las cosas que justamente que está siendo discutida. Y eso de todos modos había quedado habilitado los aspectos que contemplaba la ley bases, pero quedó un poco desdibujado finalmente. Claro. Veremos si aparece en la versión porque esto definitiva. En definitiva, lo dijiste vos, estas son las presunciones que algo tenemos que hablar, tenemos que analizar. Los sindicalistas están hablando, obviamente, también de lo que está circulando y son todas alternativas. Algunas serán, otras no serán, veremos en definitiva, por eso es toda la expectativa que hay
cuando Sí, se lo conozca que el generó texto. un alivio, y esto fue interpretado como un gesto de parte de la Casa Rosada hacia los sindicatos, es que se quitó de la redacción la cuestión vinculada a las cuotas solidarias obligatorias, que era lo que, el talón de Aquiles, si se quiere, de los sindicatos, porque es la caja con la que Claro. se financian los Sí, sindicatos. Sí, sí. Digamos, es con lo que cierran la ecuación económica de los sindicatos. Esa cuestión quedó corrida de lado y, bueno, la discusión va a tomar otros cauces. Claro, claro. Veremos entonces, en definitiva, bueno, habrá que esperar. Esto va a estar hoy, o, seguramente en el transcurso de la jornada, veremos si sale. Habrá que ver si tiene que firmarlo el presidente, habrá que ver si se lo espera. Y hablando del presidente, a ver si tenemos un tuit del primer mandatario, a ver si lo tenemos a mano. Justamente haciendo referencia a hoy, la referencia que hacíamos al principio, los 2 años de mandato, donde está acá a través de Twitter, de X, el presidente de la Nación en una imagen de hace 2 años, justamente cuando asumió el poder, y agradeciendo justamente por justamente lo que le ha, bueno, los 2 años de que se celebran justamente hoy. La libertad avanza, viva la libertad, carajo, es el remate del presidente de la Nación. En esas imágenes que vemos de lo que fue la Asunción, justamente hace 2 años, cayó domingo. Es como estaba llegando al Congreso, ¿no? Exactamente, sí, sí. Cayó domingo, ¿no? Sí, fue un domingo. Puede ser. La Asunción. Sí, ahí me confirma, sí. Ahí lo vemos con su hermana, la secretaria general de la presidencia, y bueno, son las imágenes, esa referencia que hacíamos al principio de los 42 años cumple la democracia, 2 años cumple el presidente de la Nación al frente de la administración, y este es el discurso que dio, justamente que muchos cuestionaron el hecho de que diera el discurso al público presente, justamente fuera del Congreso. Después, como para compensar todo eso, después es el presidente que más veces ha venido al Congreso de la Nación por cuestiones que no tenían que ver por no estar reclamado, sino que vino por su cuenta 2 veces para presentar el presupuesto nacional y una vez la semana pasada para participar de la asunción, la jura de los diputados electos el 26 Sí, la de octubre. relación del presidente con el Congreso Nacional, con la oposición, atravesó muchas vicisitudes, ¿no? Empezó con esa imagen tan simbólica, él hablando de frente a la plaza, donde estaban sus simpatizantes, y de espaldas a los legisladores, rompiendo una tradición muy añeja, ¿no? En el Congreso Nacional. Y después, bueno, tuvo distintas adjetivaciones, distintas tipos de vínculo, ¿no? Con la oposición dialoguista y también con la oposición más dura. Así es. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias.
Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Y hablábamos en el bloque anterior y todo el programa así también sobre el tema del proyecto de modernización laboral, que veremos en qué momento ingresa, toda la expectativa que hay. Pero veamos lo que decía sobre el tema la diputada Alejandra Torres, que lo dijo en Pasos Perdidos. Recién ha llegado a nuestras manos una versión, estamos analizándola. Nosotros estuvimos trabajando sobre, por lo menos personalmente, sobre la versión una versión que había circulado, en donde hay puntos muy interesantes que tienen que ver con resolver algunas cuestiones. Yo soy abogada, tengo estudios jurídicos, la verdad litigo desde hace mucho tiempo. Y sé que hay cuestiones que ameritan una reforma a los fines de ser muy claros, muy pertinentes en el tema de la relación jurídica laboral. Porque lo que uno debe buscar es que no exista la posibilidad, o sea, la discrecionalidad o los juegos espurios de determinados actores dentro del mundo del trabajo, que lo que hacen es buscar la litigiosidad por la litigiosidad misma. No estoy diciendo que cuando hay una pérdida de derecho o hay una lesión a un tema de derechos adquiridos en las relaciones laborales, esto no se deba discutir en los tribunales, sería muy ilógico lo que le estoy diciendo, pero sí estoy hablando de algunas otras cuestiones que el proyecto, por lo menos lo que hemos, en una primera parte, lo que pude observar, dan mayor certeza y seguridad jurídica. Y esto es bueno tanto para los empleadores como para los trabajadores, porque tampoco tener relaciones laborales que son complicadas, conflictivas, lo único que hacen es disminuir los incentivos para la contratación de los trabajadores. Entonces, lo que hay que tener son relaciones laborales que sean claras, precisas, tratando de evitar la discrecionalidad en el manejo de ciertos conceptos que no son sanos. Ahora, hay muchos otros temas que hay que revisar, ¿no? Y que no me queda muy claro que la reforma laboral, la modernización laboral esté avanzando. Yo creo que un segmento muy importante a atender es el de la pequeña y mediana empresa, como les dije, sobre todo los trabajadores que están en las empresas de menos de 10 trabajadores, donde el 80% del trabajo es informal. Y ahí entonces lo que sí pienso muchas veces es que las grandes reformas se hacen para los grandes y se deja de lado este universo que es muy generador de empleo, que es muy aliado entre el empleador y el trabajador. No hay una discusión porque un empleador que tiene 5, 6, 7 trabajadores realmente trabaja como un trabajador más, o sea, son parte de esta unidad productiva. Me parece que ahí hay un olvido, por lo menos dentro de las propuestas que he mirado. Era la diputada Alejandra Torres hablando de la ley de modernización laboral. Hacía referencia a un tema que no es la primera que hace hincapié en ese detalle, el hecho de la voz de las pequeñas y medianas empresas, justamente que algunos cuestionaban que no estuviera representada en lo que fue el Consejo de Mayo, justamente porque escuchamos mucho opinar a la CGT, más allá de su representante dentro del Consejo de Mayo, bueno, pero escuchamos también a los grandes empresarios que forman parte del Consejo de Mayo, pero las pymes no estuvieron justamente en ese, y pareciera como que, bueno, la reforma, esta modificación de las leyes laborales tiene que ver justamente, la idea es beneficiar a las pymes, que son las grandes empleadoras. Me parece que hay una amplificación mediática de la voz de los sindicatos porque son los que es el actor que se siente más amenazado por el avance de esta reforma laboral. Las pymes, en todo caso, están observando, bueno, con mayor optimismo o con cautela, pero no lo ven como una amenaza, me parece, ¿no? En este caso. No, justamente, pero la idea justamente es que tengan participación en cuanto a que deben ser las más beneficiadas, las pymes, y que, bueno, la idea es que generen empleo.
Y me parece que, bueno, atendía al hecho de la referencia que hacía Torres respecto de esta cuestión, que me parece que es una de las que merece ser tenida en cuenta. Veremos, ella también es miembro de uno de los bloques, justamente, que es Provincias Unidas, donde que es la tercera minoría peleada o compartida con el PRO, el MID y la UCR. Es importante, bueno, justamente eso ya se manifiestan en lo que va a terminar sucediendo en el recinto, aquellos que tienen un apoyo más crítico, en todo caso, y que el gobierno los toma así. La CGT pidió una reunión con Provincias Unidas, más allá de las reuniones que está manteniendo con referentes del peronismo. Además de los senadores, informaron de una reunión de la cúpula de la CGT, o por lo menos algunos de sus integrantes, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, con diputados por Entre Ríos. Sí. Ajá. Guillermo Michel, bueno, Adrián Val, senador, Blanca Osuna y otros. Claro. Bueno. Sí, está activa la CGT. Algunos dicen que, bueno, más activa que estos últimos 2 años, los críticos de la CGT, ¿no? Incluso dentro del peronismo hay algunos que, por lo bajo, no con el grabador, el micrófono encendido, dicen, bueno, en estos 2 años, en muchas de nuestras iniciativas, de nuestra resistencia, dicen ellos, ellos no se metieron. Claro. Así que ahora hay que ver hasta qué punto, bueno, están los resquemores internos del peronismo, ¿no? Claro, la crítica es que no estuvieron, por ejemplo, en las marchas de los jubilados, más allá de alguna convocatoria aislada, pero ahora que te tocan sus intereses, aparentemente empiezan a mostrar mayor dinamismo, ¿no? Pero bueno. Habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Yo reitero algo que comentábamos ayer, Martín, ¿te acordás que hacíamos referencia a lo que sucedió? Porque se habla siempre, como se agita siempre la cuestión de los cambios en las leyes laborales, que hace décadas que no se tocan, obviamente, porque bueno, cuando hacemos hincapié en cuánto es que hubo la última reforma que se hizo en la materia, y nos tenemos que remontar a 25 años atrás. En el año 2000, una ley la ley que fue caracterizada como la ley Banelco, y que terminó siendo derogada justamente por las características que acompañaron su aprobación, las características muy controvertidas que acompañaron su aprobación. Y también nos remontamos a lo que terminó sucediendo en 2017, cuando durante la gestión de Mauricio Macri, en Cambiemos, habían impulsado una ley que en ese momento ni siquiera llegó a plasmarse en un texto, pero había un acuerdo justamente con la CGT, y me parece que es lo que está recordando justamente la central sindical, porque allá por justamente hace 8 años, cuando sucedió ese tema, 8 años no, en el 2017, 5 años. Sí, no, 8 años. La CGT ahí también, como ahora, tenía diferentes posiciones, ¿no? Sus dirigentes. Claro. A lo mejor había acuerdo con una parte y no con otra, ¿no? En ese momento estaba Daer y compañero Daer siempre está. Barrio Nuevo. Está claro, pero en ese momento el que agitó, cuando ya había acuerdo con con el sector más oficial, ahí fue que el más Pablo Moyano agitó el tema de que hay olor a Banelco acá, y encendió todas las alarmas en la CGT. Reculó, y los senadores del peronismo, que estaban encabezados por Miguel Pichetto, dijeron: no, si no hay acuerdo con la CGT, nosotros no vamos a apoyar esto. Entonces ahí justamente ni siquiera llegó a tratarse el tema. Ni siquiera avanzó a las comisiones, o sea, se frenó. Ahí el peronismo tenía una mayor fortaleza, ¿no? Claro, en el Senado, mucho más fuerte. Y bueno, en la ley llamada Banelco, tenía un componente fuerte el tema del llamado ticket canasta, ¿no? Que en un momento, en uno de los borradores, también aparecía para la discusión actual. Hay que ver si eso se confirma. Claro. Pero bueno, de todas maneras, no sé, hasta ahora no han meneado ese fantasma de que esta puede ser una ley Banelco. Claro. Vamos a ver si apelan ese recurso, pero todavía no. En ese momento con Mauricio Macri, cuando el gobierno de Mauricio Macri funcionó.
Claro, claro. Funcionó el hecho de que, bueno, la CGT retiró el apoyo y directamente. Después Macri apostó a mandar la ley fraccionada en 3 partes y después ni siquiera se llegó a tratar igualmente ese tema. Por eso digo, muchas veces se agita la cuestión, pero nunca se avanza con una ley. Me Algo a parece favor de Milei, que también lo comentábamos ayer, es que en estos 8 años creo que hubo un cambio en cuanto al debate público de la necesidad de, no sé si una reforma, una modernización laboral, pero cambiar algunos puntos, ¿no? O contemplar. Avanzó mucho el trabajo en plataformas. La propia Cristina Kirchner, algo que hubiese sido impensado durante el gobierno de Mauricio Macri, dijo que había que discutir una reforma laboral o una modernización laboral. Ella en su momento habló de que hay derechos adquiridos que había que protegerlos, pero esos derechos también implicaban obligaciones, y si no se cumplían con esas obligaciones, implicaba un privilegio ese derecho. Claro. Entonces también, digamos, para la principal referente del peronismo, eso ahora está cuestionado, ¿no? Pero esto fue en una carta el año pasado, que en ese momento sí era la principal referente, bueno, introduce otro escenario, ¿no? Claro. Sí, hubo una reconfiguración del mundo del trabajo muy brutal, digo, en la última década, en muy poco tiempo, también con el avance de las tecnologías, pero con una merma del peso relativo del trabajo clásico formal en relación de dependencia, con todos los derechos, digo, vacaciones, aguinaldo, y eso, y creció de la mano de eso también las formas de trabajo, cuentapropistas, a través de plataformas y demás, y eso requiere también una modernización legislativa que esté a la altura de dar respuesta a esa nueva realidad, que hay que darle un andamiaje normativo que esté a la altura, ¿no? De todos modos, y para introducir un matiz, ¿no? Con lo que decía Martín, la propuesta de reforma laboral que surgió de los equipos técnicos del Partido Justicialista está en las antípodas del espíritu, de la filosofía que está detrás de la reforma de modernización laboral de Milei. Digo, no tiene nada que ver, una apunta a una ampliación de derechos de trabajadores, digo, una reducción, por ejemplo, de la jornada laboral hasta 36 horas por semana. También el derecho a la desconexión también está consagrado en la reforma laboral del peronismo, y un conjunto de cuestiones que recoge la oposición que está en abierta contradicción con lo que pregona La Libertad Avanza en esta reforma de modernización laboral. Sí, hay leyes que tienen más años que la democracia. Hoy hacemos las leyes laborales, no tienen más años que la democracia. Estamos haciendo referencia a la democracia, que hoy celebramos su aniversario de la democracia recuperada. Tiene 42 años, o sea, estamos hablando de más allá de más o menos los mandatos que tienen los sindicalistas, que son de décadas. El justicialismo durante esos 42 años ha gobernado mucho más. La mayoría del tiempo ha sido gobernada por el justicialismo, no ha impulsado modificaciones a las leyes. Justamente ahora está bien que propongan sus propias normas, pero bueno. Claro. De todas maneras hay digamos, diferentes niveles, ¿no? El peronismo, por un lado, presenta estas iniciativas, que decía Sebastián, de reducción de la jornada laboral, de alguna manera, de manera testimonial. Claro. Porque, bueno, eso sabe que no tiene ninguna chance de avanzar. Después, es como algo para decir, bueno, lo que hace siempre el peronismo, o lo que viene haciendo Kicillof, es decir, bueno, el modelo de Milei es este, el mío es el contrapuesto. Después hay quienes dicen, más allá de eso, nosotros tenemos que dar la discusión como para oponernos y listo. Que no tiene mucho sentido, dicen, porque el gobierno posiblemente, tal vez no para para todo el proyecto, pero para buena parte del proyecto consiga los votos y consiga sancionarlo, o tenemos que dar una discusión de ver cómo podemos mejorar lo que salga. Digamos, proponer cuestiones, artículos en línea con no esa cosa de decir, bueno, extendemos las licencias o reducimos la jornada laboral, sino algunas modificaciones para el trabajo en plataformas, o algunas cuestiones dicen que podrían apoyar el banco de horas con algunos reparos.
como para decir, bueno, nosotros vamos a votar en general seguramente en contra. Pero después algunos dicen, podemos votar a favor de estos artículos que nosotros propongamos para mejorar y de alguna manera aliviar lo que ellos consideran que va a ser va a tener un efecto perjudicial en general la reforma, pero aliviarla. O sea, es un poco, más allá de la reforma laboral, un debate en el que entró el peronismo en el último tiempo, a partir de las conducciones, no tanto en el Senado como en diputado, decir, bueno, estuvo bien el hecho de oponernos a todo, o también tenemos que empezar a modificar un poco la estrategia y ver hasta qué punto podemos incidir. Si no, algunos ya tal vez en un extremo dicen ya nos estamos volviendo troscos y vamos a quedar hasta afuera de la discusión. Que en este escenario parlamentario puede ser, porque el gobierno es cierto que, a diferencia de lo que fue el último tramo de este año parlamentario que terminó, ahora sí puede conseguir perfectamente sin el peronismo, incluso en el Senado también, ¿no? Así es. Así es. Veamos ahora lo que decías sobre, hacíamos muchas referencias a la cuestión de el aniversario que celebra el gobierno nacional, pero veamos el raconto que trazaba el jefe de gabinete Manuel Adorni hoy. El 10 de diciembre del 2023, hace exactamente 2 años, el día de hoy, Javier Gerardo Milei asumía como presidente de la Nación Argentina. Ese día, desde las escalinatas del Congreso Nacional, el presidente expresaba: hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. También agradecerle fundamentalmente a cada uno de los argentinos que quieren un país mejor, a los que quieren que sus hijos puedan progresar en la Argentina. Ellos, más que nadie, son los que sostienen el rumbo del gobierno y permitieron hacer realidad todos estos logros recién enumerados. En diciembre de 2023, Argentina estaba sumida en una crisis terminal, cuyo destino inevitable era la desaparición. El acompañamiento de todos ustedes fue fundamental para salvaguardar los destinos de la nación. Hoy vemos el futuro como una oportunidad y abrazamos una verdad básica. Un país está bien gobernado si y solo si sus ciudadanos pueden vivir en libertad y buscar prosperidad. Ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. El presidente de la Nación, Javier Milei, asumió la primera magistratura de la Nación bajo un lema que explicaba la causa del problema argentino. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Escuchábamos al jefe de gabinete en su rol de jefe de gabinete y de vocero presidencial, justamente haciendo referencia a estos 2 años que se cumplen de mandato de Javier Milei, quien se encuentra en Oslo, justamente participando del homenaje que se le hace a Corina Machado. Y a propósito de Corina Machado, que recibe el Premio Nobel de la Paz, se presentó un proyecto de declaración por parte del oficialismo, suscripto por Gabriel Bornoloni, el presidente del bloque La Libertad Avanza, que expresa el beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, recibido en Oslo, ante la presencia de los presidentes democráticos Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, José Raúl Mulino de Panamá y Santiago Peña de Paraguay, así como la delegación de otros países democráticos, en reconocimiento a su defensa de derechos humanos del pueblo venezolano y su compromiso con una transición pacífica hacia la democracia. Es un proyecto de declaración, en los fundamentos resalta la figura de María Corina Machado, justamente que él recibe hoy el reconocimiento en su defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano, como dice el GRAF acá. Y esta iniciativa hace referencia justamente a la visibilidad mundial que le otorga este premio de la paz, este premio Nobel de la Paz, a este esfuerzo, y reafirma la legitimidad de la resistencia pacífica frente a un régimen que busca silenciar el disenso. Eso es lo que señala justamente el pronunciamiento de La Libertad Avanza, que hace referencia a esta distinción que se le otorga a María Corina Machado. Y bueno, el presidente está allá, vuelve mañana, ¿no?
Tengo entendido que ya está volviendo, ya está en Ah, pleno vuelo de regreso al aeropuerto internacional de Ezeiza, va a llegar el día de mañana, por la mañana. ajá. Algunos especulan con que, bueno, falta que suscriba el proyecto de ley. Finalmente, muchos dicen, bueno, el tema es ese, que falta la firma del presidente y mientras se le dan los retoques finales, no sé si hace falta realmente que lo firme de manera presencial o es firma digital que se puede hacer desde afuera. Bueno, en realidad te dirá alguno, bueno, no lo hace en su calidad de presidente. El presidente sí, sigue siendo en el exterior, así que... Bueno, es una forma también de ganar tiempo, me parece un recurso narrativo como para ganar tiempo y ultimar los detalles con la cuestión, los cabos sueldos que todavía tienen que ser negociados con los sindicatos, ¿no? Es tomar un poco el pulso de los distintos actores que necesita el gobierno para conseguir esa mayoría que termine redundando en la sanción de esta ley, esta reforma estructural de segunda generación. Claro, así es. En definitiva, bueno, nunca se objeta que un oficialismo tome los recaudos de que cuando el proyecto sale es que tiene que tener los votos. Tiene que trabajar justamente haciendo la letra chica y conseguir los votos justamente antes de mandarlo. Llegamos al final, justamente. Entonces, gracias Martín. Gracias José, buenas tardes. Gracias Sebastián. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Con ustedes nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ahora quedan en compañía de Amanda Almas, Fernando Frachelli y sus pasos perdidos. Y nosotros entonces nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Será hasta entonces.